Cuando un sólido cristalino se calienta, su temperatura va aumentando hasta que se inicia la fusión. En ese momento están en equilibrio el sólido y el líquido y la temperatura permanece constante hasta que el sólido desaparece. El punto de fusión de un sólido cristalino es la temperatura a la cual el sólido está en equilibrio con el líquido a presión constante. Si se determina una atmósfera, el punto de fusión se denomina estándar. El punto de fusión de una sustancia es un dato importante para la caracterización de las sustancias puras. Al realizar el proceso opuesto, es decir, enfriando, se observará la cristalización de la sustancia y el punto determinado se denomina punto de cristalización, que coincide con el punto de fusión. Cuando se calienta un sólido de manera uniforme, su temperatura aumenta linealmente con el tiempo, hasta que comienza la fusión. Mientras hay cambio de fase, la temperatura se mantiene constante y la energía absorbida se emplea en fundir el sólido. Cuando todo se ha convertido en líquido, la energía suministrada eleva la temperatura del líquido. En el proceso inverso, es decir, durante el enfriamiento uniforme de la fase líquida, ocurre lo contrario, de forma que las curvas de calentamiento y de enfriamiento son simétricas, siempre que las velocidades de calentamiento y de enfriamiento sean iguales. El objetivo de esta práctica es la determinación del punto de fusión de una sustancia mediante la obtención de sus curvas de enfriamiento y calentamiento. La sustancia elegida para realizar la práctica es el naftaleno. En el tubo de ensayo se ha introducido previamente la cantidad adecuada de naftaleno molido, 5 gramos. El naftaleno se ha fundido y enfriado posteriormente para que quede adherido a las paredes del termómetro. Se introduce el tubo de naftaleno en el vaso con agua, evitando que toque el fondo del vaso. El nivel del agua debe quedar un poco por encima del naftaleno. Se enciende el mechero. Cuando el termómetro marca 65 grados, se toma como tiempo cero, y a partir de ese momento se van anotando valores de temperatura y tiempo cada medio minuto. Observar que la temperatura permanece constante mientras existe naftaleno sólido en equilibrio con el líquido. Al alcanzar 90 grados se apaga el mechero y se da por concluida la curva de calentamiento. A continuación se inicia el enfriamiento de la muestra. Se toma 90 grados como tiempo cero del enfriamiento y se van anotando valores de temperatura y tiempo cada medio minuto hasta alcanzar de nuevo 65 grados. Anotar los valores obtenidos para la curva de calentamiento en la tabla citada a continuación y construir la curva de calentamiento correspondiente. El tramo horizontal identifica la posición de la temperatura de fusión del naftaleno. De igual forma, deben anotarse los valores obtenidos para la curva de enfriamiento en la tabla citada a continuación y construir la curva de calentamiento correspondiente. El tramo horizontal
identifica la posición de la temperatura de cristalización del naftaleno. El estudiante debe comprobar que la temperatura de cristalización y fusión coinciden dentro del margen de error. El objetivo de esta práctica es la determinación de la temperatura de fusión del naftaleno mediante el método Ciel. El aparato Ciel consiste básicamente en un tubo de cristal con un codo que contiene aceite u otro líquido termostático, de acuerdo con el experimento a realizar. En este caso, se utilizará aceite de silicona. Para calentar el líquido termostatizador, se utiliza un mechero colocado convenientemente bajo el brazo del Ciel, de forma que se apliquen corrientes de convección para que el calentamiento sea uniforme. Para determinar la temperatura de fusión, se utiliza un termómetro. El naftaleno finamente dividido se introduce en un tubo capilar hasta una altura de 4 o 5 milímetros. El capilar se coloca unido al termómetro de forma que la sustancia quede a la misma altura del bulbo de mercurio, situando ambos a la altura de la rama superior del Ciel. Se anotará el intervalo de temperatura desde que comienza a fundir el sólido hasta que la muestra está totalmente líquida, identificando como punto de fusión el valor medio. Un líquido ebulle o hierve cuando forma burbujas de vapor en su interior y éstas rompen la superficie del líquido. Para que la ebullición ocurra, la presión de vapor del líquido debe igualar la presión externa ejercida sobre su superficie. El punto de ebullición de las sustancias depende de las fuerzas intermoleculares. A presión constante, cuanto más intensas son las fuerzas intermoleculares, más alta es la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición de una sustancia depende de la presión exterior. A presión exterior igual a una atmósfera, la temperatura de ebullición se denomina estándar. A presión superior a una atmósfera, la temperatura de ebullición aumenta. Si se disminuye la presión exterior, la temperatura de ebullición disminuirá. El objetivo de la práctica es la determinación de los puntos de ebullición de 4 alcoholes y correlación de los valores obtenidos con las interacciones moleculares. El método de Sibulogov utiliza dos tubos, uno capilar y otro más ancho, 5 a 7 milímetros de diámetro, con un termómetro adosado, en el cual se coloca el líquido problema.
El tubo capilar que tiene el extremo cerrado se introduce en el otro tubo con el extremo cerrado hacia arriba. Se introduce el dispositivo en un vaso con agua, que se calienta con un mechero. Se observa al principio que del capilar salen algunas burbujas de manera discontinua, a medida que aumenta la temperatura. Cuando la corriente de burbujas es rápida y continua, se anota la temperatura que marca el termómetro, que se toma como temperatura de ebullición del líquido. Una vez medido un alcohol, se retira el capilar y se lava el tubo de mayor diámetro con 3 fracciones de aproximadamente 3 mililitros del siguiente alcohol, desechándolas. A continuación se llena con el alcohol a medir, introduciendo un nuevo capilar seco y procediendo a la nueva determinación. Los alcoholes son líquidos inflamables y aunque se utilizan cantidades muy pequeñas, hay que mantenerlos alejados de la llama del mechero. El proceso de limpieza y llenado se realizará lejos de los puestos de trabajo. El resultado de la práctica consistirá en identificar las temperaturas de ebullición para cada uno de los alcoholes que se citan en la tabla. Se realizará además una breve justificación de las temperaturas de ebullición obtenidas en función de las fuerzas intermoleculares presentes en los alcoholes utilizados.